Buenos días, saludos, estimados alumnos de la cátedra Criminalística Aplicada, que damos inicio el día de hoy. Espero se encuentren bien. Mi nombre es Joaquín Valles. Me desempeño en la Fiscalía del Ministerio Público como investigador criminalista desde hace 10 años. Anteriormente pertenecí a la División de Criminalística del 6CPC, donde laboré por 15 años como experto criminalista, específicamente en el área de criminalística de laboratorio. Soy experto en estudio de huellas dactilares, restauración de pulpejos, luminol, criminalística de laboratorio y trabajo de la evidencia traza, de lo cual vamos a hablar en este tema. Actualmente me desempeño como investigador criminalista en la Unidad Técnico-Científica de Investigaciones de la Fiscalía del Ministerio Público del Estado Táchira, en Venezuela. Espero se encuentren bien. Ya veo por acá que hay ciertos nombres que están conectados. Primeramente, Denis Walter, Sandra Cruz y Marco Caiza tienen desactivados sus micrófonos. Me gustaría escucharlos. Adelante. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Buen día, amigo Denis. Un placer saludarlo. Creo que es primera vez que lo tengo en mi curso. ¿Es correcto? Sí, doctor. Exactamente, doctor. El primer curso que veo con usted, que ya anteriormente tuvimos lo que es clases con el doctor Sami Handan Ajá. y la doctorita también tuvimos clases recién con usted, que es la primera vez que tenemos clases. Igual, de todas formas, me presento, Denis Walter Doyle Cojaña, de acá de Ecuador, Guayaquil. De circunstancias me presento a las órdenes acá en Ecuador, listos y prestos para aprender de esta cátedra que usted nos está impartiendo y conocer de la misma para poder en un futuro realizar un buen trabajo en base a la especialización que se está uno incluyendo, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. Esa es la idea de estos cursos de preparación para que el funcionario pues se capacite y sea mejor cada día en el desempeño de sus funciones. Pues me agrada mucho que un funcionario de Ecuador, bueno, y tengo entendido que hay más funcionarios de Ecuador acá en este curso. Es mixto, tengo gente de Ecuador y hay gente de acá de Venezuela. Es mi segunda oportunidad en que voy a dictar esta cátedra. Ya lo hice con una gente, con un curso de Ecuador. Fueron 51 alumnos. Muy bueno ese curso. Muy bueno. Al final terminaron 49. Fue excelente la receptividad de ese curso y me agradó porque la gente, pues, fue poca la gente que dimitió por X o Y circunstancias. Pero en líneas generales fue un buen curso. Pues, ¿qué me dicen Sandra Cruz? Marco Caiza, ya lo he tenido. Saludos. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Tú no estuviste el curso? Agradeciéndole. ¿Tú no estuviste el curso Sí, pasado? doctor. ¿Qué pasó? Sí, doctor. Así es, doctor. Dentro del grupo que tenemos me agregaron, pues, y qué gusto otra vez volver a escuchar sus intervenciones, que son muy buenas. Ah, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por allá? Sí, doctor, estamos muy bien, y ya nosotros en nuestra especialidad de criminología y criminalística, pues ya estamos ya como quiera ya en lo último. Exacto, exacto. ¿Cómo no? Bueno, hoy vamos a dar inicio pues a esta cátedra
muy importante en el desempeño de sus funciones, por cuanto la criminalística forma parte importante de la investigación penal. Y pues el funcionario pues debe conocer y debe trabajar de la mano con lo que es lo relacionado con la criminalística, que estudia los objetivos, la clasificación, las ramas, los principios que rigen la criminalística, principios que rectores, los interrogantes que tiene la criminalística, lo relacionado con el tetraedro de la criminalística, las diferencias que existen con la criminología. Mucha gente confunde la criminalística con la criminología, totalmente diferente. Y también vamos a hablar lo relacionado con la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. Vamos a hablar lo relacionado con la evidencia traza, muy importante para el estudio de la criminalística de laboratorio. También de la criminalística de campo, pues vamos a hablar de la inspección técnica, ¿sí? De la planimetría, del sitio de suceso, del manejo de la evidencia física y de la cadena de custodia de la evidencia física. Muy importante en estos tiempos para efectos de la prueba de la evidencia convertida en prueba, para que sea admitida por el juez que va a valorar dicha prueba de acuerdo al manejo adecuado que se le ha dado a través de la cadena de custodia de la evidencia. Muy importante. Vamos a tocar lo relacionado con todo eso. La cadena de custodia de la evidencia física como garantía legal de la evidencia, como el deber ser del manejo de la evidencia, porque en la evidencia pues se va a basar lo que posteriormente va a ser la prueba en el proceso penal. Por favor, ¿alguien más se reporta por ahí? Nada más tengo 3 personas. Falta quórum aquí. ¿Qué me dicen los demás? Adelante. Saludos, buenos días. Buenos días. Me contenta mucho estar en esta especialización. Estoy recién egresada de la UNEYES en Derecho y pues el tema que usted aborda lo tocamos en alguna de las asignaturas durante la carrera. ¿Cómo no? ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, doctor, primero, la principal, aprender mucho, poner en práctica, unido a la carrera de Derecho, y bueno, aprender de ustedes lo más que se pueda, lograr conocimientos significativos para un ejercicio eficiente. Bueno, en eso estamos, en el aprender y en el aplicar. Claro, eso es correcto. Bueno, bienvenida. Gracias, doctor. Espero que sea de provecho esta cátedra. Yo sé que sí va a ser así. Me dice que es abogada, ¿sí? Sí, estoy recién egresada en la promoción de ahorita del 18 de diciembre, UNEYES, en el convenio con ustedes, con IESIF. Ah, ok. Yo tuve una materia ahí, criminología y criminalística. No sé si llegó a... No, yo la cursé con el doctor Jacobo y pues logré pues varios de los temas que usted está mencionando, pues sí, los tengo todavía frescos. Y luego hicimos el diplomado con el doctor Sami y también se trató lo que es la cadena de custodia, todos esos puntos que estaba anunciando. Entonces, pues sí, voy a nutrirme un poco más de lo que ya he venido estudiando hasta este momento. Y le doy la bienvenida también a mis compañeros y bueno, siempre nos hemos tratado de apoyar en esto. Ok, aquí tenemos un grupo mixto. Hay gente acá de Venezuela Sí, señor. y tengo gente también la mayoría de la gente es de afuera, del Ecuador, funcionarios de la Policía Nacional de Ecuador. Entonces, bueno, entramos en materia. Vamos a empezar a hablar sobre el origen de la criminalística. ¿Cómo se empezó a hablar de la criminalística? La evolución histórica de la criminalística. En este caso, la criminalística se dividió o se divide en 2 fases. Mejor dicho, en 3 fases. La fase equívoca,
la fase empírica y la fase científica. Inicialmente, en sus comienzos, pues la criminalística empezó con aportes que hicieron ciertos personajes, entre esos un famoso delincuente en el año de 1811, apellido Vidocq. Todo esto que vamos a hablar acá está en el material que está en el aula. Por favor, revísenlo, porque eso posteriormente va a ser evaluado. Por favor, le pido por ahí que cierren los micrófonos cuando no intervengan para que no, porque estoy escuchando ruido. Por favor, gracias. Entonces, como le decía, vamos a empezar a hablar de la fase equívoca, donde a través de un personaje, apellido Vidocq, que fue en su vida pasada, fue un famoso delincuente, criminal famoso, pues se convirtió posteriormente en un investigador criminal, ¿sí? Y en esa fase de equívoca se caracterizaba por la tortura, la superstición basada en las creencias religiosas. No había nada relacionado con ciencia. Luego se pasó a la siguiente fase, que era el individualismo empírico, la fase empírica, que es basada en meras experiencias individuales, el aprendizaje de los conocimientos que se iban perfeccionando solo a través de dichas experiencias, ¿sí? Ensayo, error. Se basaba más que todo en la intuición que tenía el investigador, y eso prevalecía sobre el razonamiento. Simplemente se dejaban llevar por la intuición. Y pues aplicaron algo de tecnicismo en el procedimiento de investigación. Luego viene la fase científica, que es la fase en la cual nos encontramos. Pues ya la criminalística forma parte o se apoya de las ciencias, ¿sí? Del saber, y por cuanto utiliza en su metodología métodos experimentales, tanto para el análisis de evidencias y en la realización de experticias, y se desarrollan métodos de investigación técnica, y el gran precursor de esa fase de la criminalística fue el doctor Hans Gross, el año 1847-1915. Fue el gran precursor de esa fase científica. Hans Gross, pues, fue el autor del libro Investigación Criminal, y dio vida a las ideas ficticias de su tutor, que fue Sherlock Holmes, aquel famoso investigador criminal londinense. Gross abogaba por la medicina forense, la balística, la serología, la botánica, la mineralogía, y él afirmaba una frase muy, muy famosa. Él decía: la tierra en los zapatos de un sospechoso nos dice más que un pesado interrogatorio. Es ahí, en esa frase, donde uno puede ver que le dan mucha importancia a lo que es el tratamiento de la evidencia física, la cual, al ser bien tratada, bien estudiada, bien analizada, como es debido, pues sobre las bases de metodología científica, pues te puede decir mucho más, puede hablar mucho más que un pesado interrogatorio. Quiere decir que las evidencias hablan cuando son bien estudiadas, bien tratadas. Y pues se dice que a él se le atribuye pues la creación de la criminalística, el término criminalística, por cuanto él fue el primer precursor del laboratorio forense en la ciudad de Lyon, Francia. Otro discípulo de Gross fue el doctor francés Edmund Locard. Se dice que es el padre de la criminalística, quien describió por primera vez la idea de la evidencia traza, sobre lo cual vamos a hablar más adelante. Locard, pues, era estudiado en medicina y en derecho, y él fue el creador del denominado principio de intercambio, que es uno de los principios que rige, por los cuales se rige la criminalística. Si se quiere, es el principal principio que rige la criminalística,
que tiene que ver con el intercambio de intercambio o transferencia recíproca de evidencias, la cual se da entre el autor del crimen y la víctima. Al momento de perpetrarse el hecho punible, hay un intercambio. Él deja elementos suyos en la víctima y se lleva elementos de la víctima consigo. Ese es el principio de intercambio. Pues el creador fue el doctor Edmund Lockhart, padre de la criminalística. También podemos nombrar otros precursores como el señor Karl Landsteiner, alemán, que fue el primero en abordar lo que fue la identificación química de la sangre, a través de la sangre. El estudio de los grupos sanguíneos, ¿sí? Como decir un preámbulo a lo que posteriormente iba a denominarse el ADN, el estudio del ADN. Estamos haciendo un recorrido por los principios del estudio de la criminalística, los precursores, las personas que se preocuparon por estudiar la criminalística de la nada, sin saber nada. Otro de los precursores fue el célebre profesor Matteo Orfila, italiano. Él es el precursor de la toxicología en los años 1800. Asimismo, el primer intento de identificación de criminales fue en el año 1879, hecho por el médico antropólogo francés Alphonse Bertillon. Bertillon, quien desarrolló el sistema complejo de antropometría a través de mediciones de talla de pie, los brazos, la cabeza, las orejas y otras medidas con fines de identificación de personas. Esto se hacía con fines de identificación. Entonces, quiere decir que la antropología pues forma parte de importante al momento de identificar un cadáver a una persona. Eso lo hizo Bertillon. Fue el primer precursor que dio inicios a los estudios de antropología. Asimismo, varios personajes contribuyeron al desarrollo de la dactiloscopia, que es el estudio de las huellas dactilares. Sin embargo, el especial mérito lo tiene el señor Francis Galton. De hecho, hay un instrumento en dactiloscopia que se llama la lupa de Galton. Es una lupa especial para el estudio, en la cual se apoya el dactiloscopista para el estudio de las huellas dactilares. Pues este señor, Francis Galton, hizo un estudio sobre el tema y su más importante contribución fue el desarrollo del método de clasificación para el archivo de huellas dactilares o huellas digitales. Presentó en el año 1892, una primera evidencia estadística de que las huellas dactilares son únicas e irrepetibles. Él fue quien lo descubrió. Asimismo, en el año 650 después de Cristo, los chinos utilizaban la dactiloscopia o las huellas dactilares para identificar sus documentos. Fíjense la importancia de la criminalística desde el inicio de esos años, ¿no? En el año 1665, el profesor de anatomía de la Universidad de Bolonia, el doctor Marcelo Malpighi, pues observó los relieves papilares de la yema de los dedos y de la palma de las manos. Él las estudió. Posteriormente hizo aportaciones relacionadas con ese tipo de impresiones y pues él descubrió que existían capas de la piel, que así como tenemos la epidermis, que es la primera capa superficial que nos tocamos, pues debajo de esa está la dermis y muy debajo de esa está la endodermis. Ya en la endodermis no hay huellas dactilares, no hay dibujos dactilares, las encontramos únicamente en la epidermis y en la dermis. De hecho, cuando se consigue un cadáver en estado de putrefacción o un cadáver que ha fallecido por inmersión, ahogado, pues la característica principal es que la epidermis se desprende completamente del cuerpo y queda como una especie de guante. Esa epidermis, pues,
se pierde, más que todo no aparece en esos tipos de cadáveres por la descomposición o por acción del agua, en el caso de los ahogados, y entonces el dactiloscopista tiene que trabajar con las huellas presentes en la dermis, que es la capa que está posterior a esa. Y se logran buenas huellas dactilares para su identificación. Asimismo, podemos hablar de Juan Bucetic, del año 1896. Él se desempeñó en la policía del Río de la Plata, en Argentina, y dejó de utilizar el método de Bertillon, que tiene que ver con la antropometría, y él redujo a 4 los tipos fundamentales de dactiloscopia, determinado por la presencia o ausencia de deltas. Él se encargó ya de estudiar lo que es la morfología de las huellas dactilares, lo que tiene que ver con las deltas, los surcos, los verticilos, todo eso tiene su clasificación y su estudio. En verdad que el experto que se dedique o que se haya especializado en esta parte de la criminalística, pues es una persona, tiene que ser una persona muy estudiosa, muy acuciosa para poder estudiar todos y cada una de esas formitas que se presentan y tenemos cada uno de nosotros de manera individualizada y de manera tenemos diferentes dibujos dactilar. La forma como se compone ese relieve dactilar, ese pulpejo dactilar, esas líneas que luego se van a transformar en huella, pues la forma como se encuentran distribuidas en el dibujo de los dedos de cada persona, eso es individualizante y eso es único. Para que tengan ustedes una idea de la gran cantidad de clasificaciones que deben existir si estamos hablando de la población del mundo, que ninguna huella se parece a la otra. Entonces, entramos en la definición de la criminalística. ¿Qué es la criminalística? Uno dice que es una ciencia auxiliar, otro dice que es una ciencia pura, otros dicen que pues que no es ciencia. Pues aquí decimos de que sí, en realidad la criminalística es una ciencia auxiliar del derecho penal. Es de carácter multidisciplinario. ¿Por qué multidisciplinario? Porque ella se apoya en las ciencias del saber, ¿sí? Para su estudio, para el estudio de las evidencias físicas. Es por eso que la criminalística se apoya en las ciencias biológicas para cuando se encuentra con un caso donde deba estudiar análisis de ADN, deba hacer un análisis de ADN o deba estudiar una evidencia, un fluido biológico, se apoya en las ciencias biológicas, pero también se apoya en la toxicología al momento de estudiar un veneno, un tóxico, ¿sí? Y a la vez se apoya en la química, que es la base de la toxicología. Es por eso que la criminalística es multidisciplinaria, ¿sí? Se apoya en una gran gama de ciencias del saber para el estudio de las evidencias físicas y digitales. Aquí también vamos a hablar de la evidencia digital. Con estos tiempos modernos, pues la digitalización pues también se ha convertido en una evidencia. Y entonces por eso que encontramos la informática forense. Muy importante al momento de el estudio de las evidencias de tipo digital. Entonces, debemos tener claro que es multidisciplinaria porque sintetiza sus objetivos investigativos, los conocimientos y técnicas de otras ciencias, tales como la química, la física, la matemática, la biología, la medicina, ¿sí? Y se apoya en otras ciencias como la medicina forense, la antropología, la toxicología, la balística. Tiene que ver también con la parte del estudio de la física. Tiene que ver con el estudio de la química también, cuando hablamos de los tipos de pólvora. Entonces, fíjense cómo
la criminalística no solamente actúa por ella actúa apegada o apoyada en una gran gama de ciencias del saber. Es por eso que es multidisciplinaria. Vamos a hablar de los objetivos de la criminalística. Hay dos grandes objetivos, el objetivo material y el objetivo formal. El objetivo material no es otro sino el estudio de las evidencias materiales o digitales que se utilizan o se producen en la comisión de un hecho punible. Ese es el objetivo material, el estudio de las evidencias. Cuando hablamos de evidencias materiales, ¿sí? Pues nos estamos refiriendo a cualquier objeto, ¿sí? Cualquier objeto, sustancia, huella o rastro, tanto físico como digital, hallado en el sitio o lugar del hecho de la investigación que se esté realizando. Y el objetivo formal de la criminalística es que se basa en la metodología técnico-científica y sirve de auxiliar a los órganos que procuran y administran justicia. ¿Por qué? Porque a través de su estudio se aportan elementos probatorios, identificadores, reconstructores, individualizadores. ¿Para qué? Para conocer la verdad de los hechos que se investigan. Entonces, tenemos los dos objetivos generales de la criminalística. ¿Y cuáles son los aportes de a la investigación? ¿Qué hace la criminalística a la investigación penal? El primer aporte tiene dos enfoques. El primer enfoque está dirigido a la colección, procesamiento y producción de los elementos de convicción que implican la identificación e individualización del autor u otros partícipes. Ese es el fin, así como el medio empleado para la comisión del hecho punible, del hecho que se investiga. Entonces, el estudio de las evidencias, el estudio del medio de comisión, ¿sí? A través de su identificación e individualización. El estudio de los elementos de convicción que se forman, se generan o se encuentran en un sitio de suceso. El segundo enfoque está orientado a la determinación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que conduzcan al esclarecimiento del hecho. Entonces tenemos esos dos enfoques muy importantes a la hora de el estudio de la criminalística y el aporte que hace la criminalística a la investigación penal. Vamos ahora a ver las interrogantes de la criminalística. ¿Qué se pregunta la criminalística? ¿Cuál es la importancia? ¿En qué se basa o qué es lo que busca la criminalística? Bueno, ella se pregunta, ¿qué sucedió? ¿Sí? ¿Qué sucedió? Eso se resuelve a través del estudio minucioso y ordenado de la escena del crimen y de las evidencias físicas encontradas en ese sitio. Ahí se responde esa pregunta. ¿Dónde sucedió? Bueno, entonces viene determinado por el estudio del sitio de suceso. De eso vamos a hablar más adelante, de acuerdo a los tipos de sitio de suceso. De todas maneras, esta clase yo la voy a grabar con más tranquilidad y más detalle para que ustedes puedan posteriormente verla y, pues, y la complementen con el material que está en el aula virtual, material escrito. Pero esta clase yo la voy a dar con mejores detalles, la voy a grabar y la voy a subir al aula. Entonces, la criminalística, pues, se pregunta qué sucedió, dónde sucedió, el estudio del sitio de suceso. ¿Cómo sucedió? A través del estudio de los elementos encontrados en el sitio de suceso, se va a saber cómo sucedieron los hechos. ¿Cuándo sucedió? Tiene que ver con el tiempo, el cual también se conoce, puede saber a través del análisis minucioso de todos los elementos del sitio de suceso. ¿Quién lo cometió? Bueno, pues vamos a través del estudio de las evidencias a individualizar a la persona que realizó o cometió el acto criminal. ¿Con qué se cometió? Bueno, el estudio del medio de comisión, del veneno, del arma de fuego, del cuchillo, de la navaja, del medio utilizado para realizar el hecho punible.
arma, instrumento, herramienta, objeto o sustancia utilizada por el perpetrador en el hecho punible. Características de la criminalística. Bueno, es una ciencia por sus métodos y principios, es meramente comparativa. Siempre tiene que haber algo en que apoyarse la criminalística para poder comparar. Si yo consigo, el investigador consigue unas huellas dactilares en el sitio de suceso, tiene que necesariamente tener a un sospechoso para poder realizar el cotejo de esas huellas, cotejar o comparar dichas huellas dactilares. Es netamente comparativa. Igual si se consigue una muestra de semen en un delito de violación, la víctima, pues tenemos que determinar a quién pertenece ese semen a través de un análisis de ADN. Y tiene que haber un presunto sospechoso, para poder realizar dicha comparación. Es auxiliar del derecho penal, es identificativa e individualizadora, aplica procedimientos metodológicos y es experimental. Asimismo, ella se divide en ramas, la criminalística se divide en ramas. Tenemos la balística, la documentología, la dactiloscopia, la fotografía, el área de microanálisis o el laboratorio criminalístico. Tenemos que mencionar el laboratorio físico-químico, laboratorio químico, laboratorio biológico y genético. La dactiloscopia, ya la mencioné, la planimetría, la microscopía electrónica, el área de avalúos. Es una gran cantidad de ramas en las cuales se divide la criminalística. Posteriormente hay una unidad que me voy a encargar de hablar únicamente de esta especialidad. Bueno, la investigación criminal pues se basa en la criminalística como base fundamental del estudio de la evidencia física, y es el Ministerio Público el rector de la investigación penal, tanto acá como allá en Ecuador. Es el director del proceso penal y por consiguiente es quien ordena las actuaciones urgentes y necesarias para el inicio de la investigación, debidamente facultado por el Código Orgánico Procesal Penal, Código Orgánico Integral Penal allá en el Ecuador, el cual pues le va a indicar las pautas a seguir al momento de realizar la investigación criminal. Aquí tenemos el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas como órgano principal de investigación criminal. Allá en el Ecuador también existe el órgano principal, aparte de los órganos auxiliares, tiene que ver con el área forense. De igual forma, tiene principios y fundamentos que son aplicados técnicamente a los siguientes fines. ¿Cuáles son los fines de la investigación criminal? Investigar los delitos, identificar e individualizar a los actores del hecho punible, determinar y hacer constar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, y aportar los elementos probatorios que sirvan para fundar la acusación fiscal, sin menoscabo de la defensa y los derechos del imputado. En la fase preparatoria, en la fase investigativa, muy importante en la investigación penal, pues el fiscal del Ministerio Público debe reunir los elementos de convicción, ¿sí? Y debe realizar una concatenación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos para poder presentar su acusación fiscal y convencer al juez de que esa persona es culpable y es la autora del hecho que se investiga. El tetradero de la criminalística. Bueno, pues el tetradero de la criminalística no es otra cosa sino, está conformado por cuatro aristas. Tetraedro, la forma geométrica, 4 aristas, que son sitio de suceso, elementos de convicción, la víctima y el victimario. Al verificarse el hecho punible, debe existir una relación o intercambio entre todos y cada uno de los elementos que conforman el tetraedro, y lo cual será la guía sobre la cual se basa la investigación criminal. Todo investigador criminal debe conocer o debe trabajar de la mano del tetraedro de la criminalística. Ahí también vamos a ver cómo ocurren los principios criminalísticos, que no son otros sino los principios que vamos a mencionar: el principio de uso, el principio de producción,
El principio de intercambio o transferencia recíproca de evidencias, ya lo mencionamos. Y el principio de correspondencia de características, que tiene que ver cuando se utiliza una herramienta para violentar un candado, pues va a dejar marcas, va a dejar características individualizantes, ¿sí? Que una vez al realizar la comparación física, basados en el principio de la comparación criminalística, pues vamos a estudiar esas características y vamos a poder decir de que esa herramienta fue la que abrió ese candado, basado en ese principio. El principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, todos y cada uno de estos principios los voy a complementar en la clase que les voy a grabar. El principio de probabilidad y el principio de certeza. Por cuanto al momento de evaluar la evidencia física, el experto criminalista pues va a decir, esta evidencia, esta sustancia de material sustancia de pardo rojiza es de naturaleza hemática y pertenece a un grupo sanguíneo específico. O esta sustancia de aspecto blanquecino es probable o que sea o que se origine o que tenga que ver con una muestra seminal. Para eso se basa en el estudio o análisis de metodología de orientación y de certeza para poder decir con manera certera o no si se trata de una evidencia en específico. Eso también lo vamos a hablar más adelante. La criminalística de campo pues es muy importante por cuanto es allí donde el funcionario va a recabar las evidencias para su posterior estudio a través de la aplicación de la cadena de custodia de la evidencia, donde debe tener debe seguir un protocolo de manejo de evidencia al momento de observar, proteger, fijar, colectar, embalar, rotular, etiquetar y registrar y trasladar cada uno de los elementos criminalísticos encontrados en un sitio de suceso. Siempre, pues, este protocolo de cadena de custodia lo tenemos en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador y en el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela. También vamos a hablar de la inspección de la criminalística de campo, que se basa en la inspección técnica del sitio de suceso, de vehículos, de cadáveres, de la planimetría o levantamiento planimétrico, la trayectoria balística, el análisis y reconstrucción de hechos y el ensayo de luminol, como pruebas que se hacen en el campo. Asimismo, pues, posteriormente vamos a hablar de la evidencia física o material y de la evidencia digital. De todas maneras, más adelante, pues vamos a, como le digo, voy a grabar esa clase de manera más detallada para que ustedes puedan apoyarse en ella y el material que está en el aula.